Isaac del Toro llegó al Dauphiné con 59 días de lesión encima, 10º de la general a 3 minutos de líder y con un excompañero de equipo que creía conocerle lo suficiente como para destruirle. Lo que ocurrió en las dos últimas etapas de esa semana en los Alpes franceses es el capítulo que explica por qué, 3 semanas después, la prensa mundial empezó a llamarle el heredero de oro del ciclismo. Una caída en la Vuelta al País Vasco le había roto el músculo del muslo derecho en abril, le había quitado el Giro de Italia, donde el año anterior estuvo a punto de ganar, y le había dejado 2 meses sin competir, mientras sus rivales acumulaban kilómetros y confianza a partes iguales. Cuando volvió, él mismo bajó las expectativas antes de que alguien se las pusiera. Dijo que no estaba al nivel que debería, que le costaba gestionar las subidas largas, que iba a tener que encontrar su sitio de nuevo pedalazo a pedalazo. Y la prensa europea le tomó la palabra, porque tenía a Juan Ayuso delante y no necesitaba buscar más lejos. Lo que los papeles nunca recogen es lo que Isaac del Toro lleva dentro cuando tiene algo que demostrar. Y esta es esa historia. Si no quieres perderte las que vienen, suscríbete al canal y activa la campanita. Juan Ayuso llegaba desde el otro lado de una historia que ambos conocían bien hasta hacía muy poco. Habían sido compañeros en el UAE Team Emirates durante más de una temporada. Habían entrenado juntos en los mismos puertos de preparación. Habían compartido concentraciones, reuniones de equipo y kilómetros interminables de carretera en las mismas rutas de montaña antes de que el calendario dijera su primera palabra. Ahora Ayuso llegaba con Lidl Trek como rival declarado, con la presión de alguien que ha tomado la decisión de cambiar de equipo y necesita demostrar que esa decisión fue la correcta, que el proyecto que dejó atrás no era superior al que eligió, que su futuro en el ciclismo no dependía de estar cerca del mejor corredor del mundo, sino de construir su propia historia lejos de esa sombra. Y llegaba con el conocimiento de alguien que sabe exactamente cómo funciona Isaac sobre la bicicleta, cuándo aprieta, cuándo espera, cuándo finalmente suelta el golpe que ha estado calculando durante horas. Creía que eso era una ventaja. Iba a descubrir que no lo era. Los primeros días de esta carrera tienen la apariencia engañosa de algo que todavía no ha empezado. 2 etapas para velocistas, donde Isaac termina en el grupo sin protagonismo visible. Una contrarreloj por equipos donde el UAE termina segundo. Jornadas de transición donde el pelotón rueda en bloque sin mostrar las cartas y donde la clasificación general se consolida en torno a un australiano llamado Luke Tagwell, que nadie esperaba que siguiera de amarillo cuando llegara a la montaña de verdad. Isaac guardó, no atacó, no se expuso, no malgastó ni una caloría de más mientras la clasificación general se ordenaba y los equipos rivales gastaban energía en perseguir posiciones que iban a cambiar de todas formas en cuanto llegara a la primera cima de altura. 10º de la general, a 3 minutos y 22 segundos del líder. Fuera de la conversación real, según todos los análisis que circulaban esos días entre periodistas y aficionados. Había una señal, sin embargo, que los que miraban con atención podían leer en la contrarreloj por equipos del tercer día. Con el UAE mermado, lejos de su mejor versión colectiva por las ausencias de varios de sus mejores cronoman, el equipo fue el más rápido del pelotón en el primer control de tiempo de toda la carrera, con Isaac al frente, marcando el ritmo que nadie más podía mantener en ese tramo. No cambió la clasificación general, no salió en ningún titular, pero ahí había algo que no entraba en ninguna hoja de Excel de ningún analista del pelotón y que decía más sobre lo que iba a pasar en el fin de semana que todos los datos acumulados en los 5 días anteriores. El 6º día fue la primera vez que esta carrera mostró su verdadera cara. Crest Voland, primera llegada en alto de verdad, primeras rampas de categoría que filtran sin piedad lo que hay debajo del barniz de cada corredor. El ganador fue un corredor del Red Bull que nadie esperaba que estuviera ahí cuando la rampa apretara de verdad. Pero la historia del día no estaba en quién ganó, sino en cómo llegaron los demás. Ayuso sufrió, se dio tiempo, tuvo que calcular los daños con la montaña, todavía dominando el horizonte del calendario. Mientras tanto, Isaac cruzó esa misma jornada sin acusar ni un solo momento visible de debilidad, sin que las cámaras pudieran capturar en ningún instante la más mínima señal de que la lesión de 2 meses atrás todavía pesaba sobre sus piernas. No ganó, no atacó, no protagonizó ningún titular, simplemente estuvo ahí cuando la carretera empezó a doler de verdad, que es exactamente lo que importa cuando faltan todavía 2 días para que la montaña diga su última palabra. El 7º día fue el día que esta carrera se convirtió en algo diferente a lo que cualquiera había escrito antes. 133 kilómetros entre la Briouage y la cima del Grand Colombier, con 6 puertos puntuables encadenados y los últimos 8 kilómetros al 10% de media. Una rampa que no perdona nada, que expone cada gramo de debilidad en las piernas de cualquier corredor que haya mentido sobre su estado de forma
en los días anteriores. Antes de que llegaran a la subida final, la carrera ya había dejado una víctima notable, Paul Seixas, el gran favorito francés. El corredor que muchos analizaban como el verdadero candidato a destronar a los favoritos de siempre, sufrió una caída en el primer tramo de la jornada y tuvo que remontar 4 minutos mientras su cuerpo pagaba el precio del impacto. Cuando llegó a las rampas del Grand Colombier, ya solo podía pensar en limitar los daños. Lo que había parecido una semana con múltiples candidatos reales, se redujo en unas pocas horas a una sola pelea que todos sabían que iba a decidirse entre dos excompañeros de equipo. A 7 kilómetros de la cima, con el pelotón ya deshecho y reducido a lo que quedaba de verdad, después de una jornada de 6 puertos encadenados, Ayuso decidió que era su momento. Lanzó un ataque fulminante que destrozó lo que quedaba del grupo. Solo Ben Tulet, del Visma, intentó seguirle, pero duró pocos metros antes de desplomarse de vuelta con el resto. Ayuso se marchó solo hacia la cima del Grand Colombier, construyendo ventaja pedalada a pedalada, mientras detrás quedaba un grupo reducido donde viajaban Jorgenson, Halland Johannessen, Uydebrox y un corredor que esperaba con la mirada fija en la espalda del español, sin moverse, sin reaccionar, sin hacer absolutamente nada que pudiera delatarle. Isaac del Toro. A 5 kilómetros de meta, Ayuso tenía 24 segundos, una distancia respetable en una cima así, con el cuerpo ya tan cargado de esfuerzo que cada pedalada cuesta el doble que la anterior, y los metros de desnivel pasando factura a cualquier perseguidor que intentara reducirla a base de fuerza bruta. Tocqueville, el líder de la carrera, perdía tiempo a otro ritmo, sin capacidad real de seguir el duelo que se estaba formando por delante. Jorgenson aguantaba, pero no tenía piernas para tirar al frente, y Ayuso seguía solo, encima de la bicicleta como alguien que cree que ha ganado ya la etapa y solo tiene que administrar lo que queda de su vida. A 4 kilómetros y 200 metros de la cima, Isaac del Toro soltó el resorte. No fue un cambio de ritmo gradual que el resto del grupo pudiera intentar seguir. No fue un tanteo para probar si las piernas respondían después de una semana de competición. Fue una aceleración seca, sin aviso, sin preparación visible, que dejó al resto del grupo clavado en el sitio antes de que pudieran procesar lo que había pasado. Isaac se marchó solo detrás de Ayuso, con la misma tranquilidad con la que había esperado todo el día, como si llevara horas calculando exactamente este segundo, esta distancia, este porcentaje de rampa, y no hubiera ninguna duda posible sobre lo que iba a pasar a continuación. A 3 kilómetros, la diferencia con Ayuso era de 12 segundos. El español miraba hacia atrás y veía que la figura que se acercaba era precisamente la de alguien que conoce sus movimientos mejor que casi nadie en el pelotón, que ha entrenado con él durante meses, que sabe exactamente cuándo da señales de flaqueza y cuándo no. No era una imagen tranquilizadora. A 2 kilómetros, la brecha seguía cayendo sin detenerse. 7 segundos. Ayuso intentaba mantener el ritmo, pero el esfuerzo de haber atacado 7 kilómetros antes empezaba a cobrar lo que había pedido prestado al cuerpo con demasiada anticipación. El cuerpo no olvida lo que le has exigido antes de tiempo, y las matemáticas del ciclismo de alta montaña no tienen piedad con quien llega al tramo decisivo con las piernas más vacías que las de su perseguidor. A 1 kilómetro y 700 metros de la cima, Isaac alcanzó a Ayuso, y tal como llegó, sin pararse, sin conceder un segundo de respiro al español, sin ningún gesto que pudiera interpretarse como reconocimiento del esfuerzo que había hecho hasta ese momento, Isaac pasó. Un estacazo limpio y definitivo. Ayuso intentó responder. Una pedalada. 2, 3. No pudo. Isaac se marchó hacia la cima del Gran Colombier con 24 segundos sobre el español en la línea de meta, y con algo mucho más difícil de cuantificar, pero mucho más importante que cualquier tiempo en el marcador. La certeza absoluta de que, en la montaña de verdad, cuando la carretera no perdona a nadie, era él el más fuerte de los dos. La noche entre el Gran Colombier y el plató de Solaizón fue la noche más larga para los que todavía creían que podían arrebatarle algo a este mexicano. Tocqueville seguía de amarillo, con 49 segundos de ventaja sobre Isaac y 42 sobre Jorgenson. Sobre el papel, era suficiente para resistir si los dos perseguidores se neutralizaban entre sí, y nadie aceptaba el papel de primer atacante. En la práctica, quien había estado en las rampas del Gran Colombier esa tarde, sabía que lo que había pasado allí no admitía otra interpretación. Isaac del Toro tenía las piernas más frescas de todos los que quedaban, y la paciencia de alguien que había esperado 59 días para llegar a este momento. Una combinación que no tiene solución táctica cuando la carretera es lo suficientemente larga y lo suficientemente dura. 120 kilómetros entre Beaufort y el plató de Solaizón, con 4 puertos encadenados antes de la cima final, con más de 3.000 metros de desnivel acumulados en una jornada diseñada para destruir a quien llegara con alguna reserva escondida y para confirmar a quien hubiera dicho la verdad sobre sus piernas en los días anteriores. El plató de Solaizón no era solo la meta de esta carrera, era la misma cima que pocas semanas después decidiría una etapa del Tour de Francia, el mismo puerto que el pelotón más importante del mundo iba a tener que escalar
escalar en julio, con el maillot amarillo en juego. Competir aquí, ganarlo, marcar un tiempo de referencia en esta misma carretera, tenía un peso que iba mucho más allá de los puntos de la clasificación. Togwell llegaba al último día con 54 segundos de ventaja sobre Jorgenson y 49 sobre Isaac. Sobre el papel, era suficiente para resistir si los dos perseguidores se neutralizaban entre sí. En la práctica, requería que Isaac esperara a que alguien más tomara la iniciativa, que nadie abriera el camino por él, que la carrera se decidiera en un sprint reducido entre cansados, antes de que él pudiera desplegar lo que había demostrado tener un día antes en el Gran Colombier. Pablo Torres, el único gregario que le quedaba a Isaac en condiciones reales de ayudar, abrió el último acto de la mejor manera posible. Subió las primeras rampas del plató de Solaizón, en cabeza del pelotón con un ritmo que desmanteló todo lo que los equipos rivales habían planeado durante la noche, dejando el grupo desorganizado y a los demás sin argumentos para frenar lo que venía. Cuando Torres se apartó con las piernas completamente vacías tras haberlo entregado todo por su compañero, el grupo seguía siendo numeroso, pero nadie mandaba en él. Nadie tenía el control. Nadie sabía exactamente cuándo iba a llegar el golpe que todos intuían que era inevitable. A 9 kilómetros de la cima, Isaac atacó. Con 11 kilómetros y medio de subida, al 8,9% de media todavía por delante, con la clasificación general pendiendo de un hilo tan fino que cualquier error de cálculo lo podía romper en cualquier dirección. Atacó igual que si los días anteriores hubieran sido el calentamiento de ese momento, con la misma limpieza técnica, la misma ausencia total de duda, la misma sensación de que había estado esperando durante toda la semana exactamente este kilómetro concreto de esta cima concreta para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Togwell, el líder de la carrera, perdía el maillot amarillo en tiempo real mientras la diferencia seguía abriéndose sin parar. Jorgenson lanzó un contraataque que no llegó a ningún sitio real. Ayuso intentó responder desde detrás y no pudo siquiera acercarse al ritmo del mexicano antes de que la rampa lo devolviera a sus propias limitaciones. A 7 kilómetros, la ventaja de Isaac sobre el grupo perseguidor era de 28 segundos y seguía creciendo. A 6, de 42. A 5, ya superaba el medio minuto sobre todos los que quedaban detrás intentando limitar los daños de lo que estaba pasando por delante de ellos. En esa carretera donde 3 semanas después, el Tour de Francia iba a decidir uno de sus capítulos más importantes. Isaac cruzó la línea del plató de Solaizón con un minuto exacto de ventaja sobre Juan Ayuso, con los brazos abiertos y la cara de alguien que sabe exactamente lo que acaba de hacer y lo que significa. No fue la cara de la sorpresa, fue la cara de alguien que ha estado esperando este momento durante 59 días de silencio, 2 meses de rehabilitación y una semana de paciencia calculada al milímetro, y que finalmente ha llegado al momento exacto para el que llevaba todo ese tiempo preparándose. Togwell cayó al segundo puesto de la clasificación general final, a 54 segundos del nuevo líder. Ayuso terminó tercero, a 1 minuto y 17. Isaac del Toro se coronó campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, con 2 victorias de etapa en los 2 puertos más duros de la semana, volviendo al pelotón después de 59 días de lesión, en una carrera donde había llegado el 10º de la general a falta de 2 jornadas y donde nadie apostaba por él antes de que la montaña dijera su última palabra. Cuando cruzó la línea en Solaizón, sus propias palabras al micrófono no sonaron a alivio de alguien que ha sobrevivido a algo difícil. Sonaron a confirmación de alguien que siempre supo que esto iba a pasar así, que solo estaba esperando el momento exacto para que la carretera le diera la razón. Y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la carrera que el ciclismo conoce desde 1947 como el ensayo general de los grandes antes del Tour de Francia, tiene ahora en su palmarés el nombre de un corredor de Ensenada que llegó lesionado, bajó sus propias expectativas ante la prensa y se fue con el trofeo bajo el brazo, mientras toda Francia se preguntaba en voz alta cómo había podido pasar esto. 3 semanas después, en el Tour de Francia, Ayuso volvería a coincidir con Isaac en la misma carretera, y lo que había pasado en el Gran Colombier y en el plató de Solaizón ya no era una sorpresa que nadie hubiera visto venir. Era una advertencia que el pelotón entero llevaba tatuada desde el día en que Isaac pasó de largo por el lado del Español a 1 kilómetro y 700 metros de la cima, sin detenerse, sin conceder nada, sin mirar hacia atrás una sola vez mientras la diferencia seguía creciendo. Porque lo que este mexicano lleva dentro cuando tiene algo que demostrar no es fuerza solamente, es paciencia calculada al milímetro, es saber exactamente cuánto
cuándo esperar y cuándo soltar el resorte que lleva semanas comprimiéndose en silencio, sin que nadie fuera de su cabeza sepa todavía lo que está a punto de pasar. Después de cruzar la línea en el plató de Solaizón, alguien le preguntó cómo había podido hacer esto después de 2 meses fuera de la competición. Su respuesta no sonó a alivio ni a emoción desbordada. Dijo que al principio de la semana no había tenido mucha confianza, que la recuperación había sido dura y que gestionar las subidas largas le había costado más de lo habitual. Pero añadió que cada carrera le enseñaba algo nuevo, que se estaba poniendo mejor con cada prueba y que hoy había querido intentarlo de verdad. No fue la declaración de alguien que acaba de superar algo imposible. Fue la declaración de alguien que ya estaba pensando en la carrera siguiente. ¿Cuál fue el momento de esta semana que más te impactó? ¿El ataque a 7 kilómetros de Ayuso, pensando que la etapa ya era suya? ¿El instante exacto en que Isaac lo alcanzó y lo pasó como si no estuviera? ¿O el golpe final en el plató de Solaizón con 1 minuto sobre todos? Déjamelo en los comentarios. Si todavía no le has dado like al video, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Porque cuando el Tour de Francia arrancó en Barcelona 3 semanas después, todo el mundo ya sabía lo que el plató de Solaizón le había enseñado a quien quisiera aprender. Cuando la carretera se pone imposible y los demás ya han dado todo lo que tienen, Isaac del Toro apenas ha empezado.